la habéis oído varias veces. Pues muy bien. Sin miedo a ser discípulos. Vamos a seguir nuestra serie de meditaciones. Un domingo más, es el último sobre este tema, pero volveremos a ello, no se preocupen. Sí, el hecho de ser discípulos, ¿te da miedo de ser discípulos? Hemos visto a través de estos domingos que implica ciertos riesgos, y riesgos muy claros que el Señor Jesús nos ha bien definido, ¿no? Y hemos visto en el primer lugar que para ser discípulo hay que ser llamado por el Señor y hay que desear ser discípulos. Espero que todos ustedes que están aquí y los que nos ven ahí por internet están deseosos de ser discípulos del Señor de verdad, ¿no? Ser considerados como tal. El Señor quiere que seamos discípulos. Así que nadie puede decir, yo no sé si querrá el Señor que sea su discípulo, pero en este caso seguro que sí, ¿verdad? Y lo hemos visto durante estos domingos pasados, ¿no? Lo que pasa es que Cristo pues nos pone en guardia y nos dice, pero tú sabes, si quieres ser mi discípulo, tienes que llevar tu cruz. Así que hay consecuencia a esto, ¿no? Hay un precio que pagar, o estás dispuesto a pagar. No sé si lo tenemos que pagar todos de la misma manera, pero sí hay que estar totalmente dispuesto a pagarlo, ¿verdad? ¿Qué pasó? También. Sí, me había olvidado una cosa, perdón, me están haciendo signo ahí, sacrilegio, ¿qué habré hecho? Me olvidé de encender la segunda vez, ¿verdad? Les recuerdo que aquí no estamos encendiendo velas para los muertos, ¿vale? Más bien para los vivos, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Pero bien, aparte de eso, cada domingo enseñamos una vez simplemente como símbolo para que ustedes entiendan que la luz pronto viene al mundo. Bueno, ya ha venido, pero como vamos a recordar este tiempo antes de... Y a veces las costumbres son buenas, no siempre son buenas, ¿verdad? Pero algunas veces son buenas, simplemente están hechas para recordarnos las cosas, ¿no? No son las costumbres que tenemos que adorar y felicitar y tal, sino realmente están hechos para recordarnos las cosas. Y una cosa que es absolutamente auténtica, verdadera, no es el Papá Noel, ¿vale? Que eso es una cosa totalmente ficticia, ¿verdad? Inventada, ¿verdad? Pero lo que es verdadero y auténtico es que Cristo ha venido en este mundo y ha nacido en un pesebre, como lo dice la Biblia. Y ha venido como una luz pequeñita, pero después empezó a alumbrar al mundo entero. Así que voy a pedir a otra persona, a ver, de los jóvenes ya que estuvieron ahí cantando, ¿verdad? A ver si Seba, a ver, venga. Y en representación de la juventud, ¿verdad? Un aplauso para ellos. ¿La segunda o la tercera? No, la primera, porque dejaron la primera apagada, no sé por qué, pero bueno, da igual. Vamos al revés. Aquí estamos tan precisos con la costumbre que de verdad, cualquier cosa, pero bien. Espero que la luz está yendo cada vez más en vuestros corazones y también que la luz del entendimiento de su palabra, ¿verdad? Y para eso nos reunimos todos los domingos, para tratar de conversar y para tratar de meditar sobre lo que nos dice Dios en su palabra, que nunca terminaremos de toda nuestra vida de entender todo y como la Biblia es como un tesoro que se abre y el padre de familia que distribuye cosas antiguas, cosas viejas, y cosas nuevas, perdón. Y entonces nosotros pues todos los domingos volvemos a hablar de la palabra, de un pasaje de la palabra. Espero que cada domingo ustedes reciben algo específico en vuestros corazones y que puede edificarles, ¿no? Y hacerles crecer, no solo en conocimiento, sino también en contacto con el Señor, para que podáis aprender y descubrir cada día más lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Bien, pues repito que estamos hablando de ser discípulos. La primera vez hemos visto que somos bajo un llamado. Si el Señor nos ha llamado, entonces eso es muy serio, ¿verdad? Y tenemos que estar injertados en la vid continuamente si queremos que el Señor nos transforme. Si el Señor quiere transformar nuestras vidas, quiere que llevemos frutos, y entonces tiene que cortar ciertas cosas en nuestras vidas continuamente. El tercer domingo hemos visto que somos llamados a ser como Dios. Yo creo que un discípulo quiere ser como su maestro. Es un deseo que tenemos que tener, y obviamente si no tenemos este deseo, ¿para qué, no? ¿Y cómo vamos a desear algo que no conocemos?
Por ello es necesario conocer cada vez más a Cristo. Entonces hay un proceso en nuestras vidas, durante toda nuestra vida, que debe de llevarnos al conocimiento de Jesús y el deseo de ser como Él. Y en definitiva es lo que nos propone también la Biblia a través de la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores. Tratan de ayudarnos a que crezcamos y que lleguemos a la estatura como Cristo, que lleguemos al crecimiento como es Cristo. Y eso nunca vamos a terminar de hacerlo, ¿verdad? Pero si estamos en este proceso, bien vamos. Amén. Y si estamos parados, entonces tenemos que rascarnos la cabeza y decir, ¿qué me pasa? Hay algo que no va bien, ¿no? Y un discípulo es ante todo un siervo que sirve como su maestro. Hemos visto el domingo pasado, ¿recordáis? ¿No? Algo le queda un poquito. ¿Ah? Y cómo tenemos que servir, porque naturalmente un discípulo va a ser llamado a servir en muchos aspectos. Y vemos como Cristo también nos enseña, porque Él mismo ha sido siervo de todos. Y Él se declara siervo de todos. No ha venido para mandar, vino para servirnos. Y eso es extraordinario, que el fundador del mundo, el que ha creado todas las cosas, que viene tan humildemente y nos dice, yo vengo a servirles. ¡Wow! No, eso es magnífico. Entonces, cuanto más nosotros tenemos que servirle a Él. Muy bien, hoy vamos a ver una última cosa, dice, discípulo en misión. O ser discípulo y hacer discípulo. Como discípulos tenemos una misión. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es nuestra misión como discípulos? Tenemos un cometido, después de todo lo que hemos hablado ya anteriormente. Ahora, para terminar, dice el Señor les envía en misión. ¿Saben cuál es tu misión? Pues si no la sabes, va a ser complicado, ¿no? Sí, alguien lo puede gritar y saltar aquí, es libre, uno puede expresarse. Amén. Sí. ¿Ah? No es por casualidad que nuestra iglesia se llama Misión Cristiana Canaria, ¿no? Significa ya en su propio nombre el propósito que tenemos, ¿no? De ser una iglesia misionera, en misión, ¿verdad? Y cuando hablamos de misión siempre nos pasa por la cabeza, vamos a ir a China, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y veremos que la palabra ser misionero no tiene nada, tiene que ver también con ir en todo el mundo, ¿verdad? Pero no tiene este aspecto solamente de marcharse ahí afuera y marcharse en otro continente, otra cultura, lo que sea. ¿Saben? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Dios está en misión. Él es quien envía a Jesús a buscar al hombre. Así que Dios tiene una misión, envía a su Hijo a la tierra, para que busque al hombre, para que el hombre se reconcilie con Dios, su Creador. Y esta misión, este propósito de reconciliar y reunir todas las cosas en Él, y a nosotros se nos ha encargado el ministerio de reconciliación. ¿Ustedes habéis leído una vez esto por parte de Pablo? ¿No? Lo vemos ahí en un pasaje en Pablo, ¿no? Es decir, somos también, Pablo coge varias imágenes, dice, somos embajadores. ¿Ah? Es decir, venimos de otro país y venimos a presentar nuestro país aquí en España. Sí, yo sé que muchos vienen de América Latina, pero no venís aquí para presentar vuestro país, ¿verdad? Venís aquí para presentar el reino de Dios aquí. Diferente, ¿no? Así que nosotros también, que vivimos aquí, no somos de aquí, somos del reino de Dios. Y somos embajadores, dice. Qué imagen maravillosa, ¿no? Pero dice aquí que venimos para, justamente, nuestra misión es tratar de reconciliar a las personas con Dios. Lo leemos en este pasaje, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Wow, ¿estáis en Cristo? Amén. Entonces sois nueva creación. Ahora, ya todo es nuevo. Y todo es... ¿dónde te fuiste? Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es tu ministerio? No, es tocar a la alabanza. O la obra social. ¿Cuál es tu ministerio auténtico, verdadero? En el fondo de todo.
Que tú lo hagas a través de la alabanza, que lo hagas a través de la obra social, que lo hagas a través de la limpieza del culto, del salón, o que lo hagas haciendo visita a la gente. Tu ministerio es el ministerio de reconciliación. ¿Vale? Y eso es nuestra misión primero, ¿no? Así que nos encargó el ministerio de reconciliación. Este versículo es magnífico, ¿verdad? Porque es en resumen lo que es un discípulo. Uno que ha sido reconciliado con Dios y que ahora tiene el ministerio de reconciliación. Pablo no hace más que enfatizar el mandato que Jesús mismo hizo a sus discípulos anteriormente. Creo que sí hay un versículo que deberíamos de saber de memoria después de Juan 3:16, que espero que lo sabes ya, ¿no? Ese es justamente el versículo que hemos leído hace un momento, ¿no? Donde Jesús encarga a sus discípulos una misión. ¿Qué es lo que les dice? Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id pues, haced discípulos a todas las naciones. Eso lo hemos oído varias veces. Yo creo que tanto predicamos sobre Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, en fin. Y este último versículo de Mateo, donde nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he contado, todo lo que les he dado. Así que podemos entender esto, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, ciertamente es una tarea gigantesca. A todas las naciones. ¿Saben? Ellos eran puñados de personas y sin embargo lograron un avance extraordinario en una generación. En 70 años o menos incluso, casi han ganado el mundo que existía en la época. Se fueron por todas partes. Eran solo 12 o después un poquito más. Y después se añadieron rápidamente varias personas y mucho más. Y de repente hasta el imperio romano empezó a tambalearse. Es tremendo eso, ¿verdad? Nosotros somos mucho más. Y sin embargo, parece que aún no hemos alcanzado nuestro propio barrio. ¿No creéis? ¿Que es así? Tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nos creó a cada uno de nosotros para que llevemos el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y propongo que todo lo que sea una devoción menos radical a este propósito es un cristianismo antibíblico. Es decir, si no tenemos esta visión en nuestra cabeza, tengo que evangelizar, tengo que hacer discípulos, es mi misión, porque he sido rescatado, entonces tengo que hacer esto. Es ir pues, ¿no? El pues es por lo tanto, ¿no? Ya que es así, pues tengo que ir. Y cuando hablamos sobre ello siempre pensamos que esto es para otros, ¿no? Es para los misioneros, para los que son enviados por una iglesia, los que recibieron una formación extraordinaria de bíblica y todo eso. Pensamos que siempre son los demás, los otros que tienen que entrar en misión. Y cuando aquí Jesús está hablando a sus discípulos, pero está hablando a todos los discípulos, a todos los creyentes. Así que te habla a ti personalmente también. Y en este proceso hemos trazado de manera innecesaria o antibíblica, podemos decir, una línea de distinción entre las obligaciones que tienen los pastores o algunas personas específicas dentro de la iglesia y el resto, ¿no? El resto que se queda sentado ahí en la iglesia y que no se mueve. Por lo tanto, nos toca a ti, a cada uno de nosotros. Desde el momento que nos hemos convertido, ya somos discípulos y ya recibimos esta misión. No hay manera de escaparse de ahí, ¿verdad? Y es terrible como podemos entender que tantos de nosotros y tantas veces yo mismo incluso pierdo esta visión de que estoy en misión. Y entonces cuanto más, ¿verdad? Muchas personas dicen, bien, bueno, vengo a la iglesia el domingo, me siento ahí, qué bien,
estupendo. Y durante la semana pues ya es otra vida, es otra historia. Es mi vida y no sé qué. Y entonces después el domingo vengo cuando me apetece, ¿verdad? Y nada más. No he entendido que yo estoy en misión. Mi misión es prioritaria en mi vida. No es secundaria. No es si tengo tiempo. No es si a veces que sí que puedo, pues ya lo haré. No, es otra cosa. La misión es absolutamente encomendada y dirigido por el Señor. Y en este proceso pues hemos establecido muchas veces la diferencia entre uno y otro. Y mucha gente dice, yo no tengo este llamado. Y se cruzan los brazos. Yo no tengo este llamado. Yo te voy a decir, no puedes escapar a este llamado. Tú, yo y cada uno de nosotros aquí, y los que nos ven por ahí, son llamados a ser misioneros. Están en misión. ¿Vale? Ahora quizás, si les hubieras preguntado, ¿cuál es la gran comisión al comienzo, ¿verdad?, de este culto? Todos me hubieran contestado, decir, id y hacer discípulos. Lo cual es correcto, obviamente, pero hay un detalle en este versículo que solemos olvidar. Es lo que viene justo antes. Dice, antes de ese versículo viene este versículo, ¿no? El 19 dice, y acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, es decir, por consecuencia, sí, tienen que ir. O sea, Dios me ha dado toda la autoridad a mí, en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, id vosotros. Te ríes, pero tienes que ir tú también. Sí. ¿Entendemos eso? Hay una correlación con este versículo y el otro, ¿de acuerdo? Es que Cristo tiene toda potestad. Por consiguiente, id significa que yo voy con vosotros. No es que vais ahí a tontón. No, yo iré con vosotros. Porque tengo esta potestad de enviarles a vosotros. Y Dios nos envía porque Cristo tiene potestad, tiene autoridad sobre esto. Y es vital importante para el éxito de nuestra empresa que los discípulos caminen y se mueven en autoridad. Vamos porque fuimos comisionados por ello, para ello. Y vamos a hablar a las personas porque Cristo nos autorizó y nos mandó y tenemos credenciales de ir y decir en el nombre de aquel que me envió, te digo esto. ¿Ven un poco? Es tremendo, ¿no? No vamos en un nombre, ni siquiera en nombre de nuestra iglesia, o en nombre de Betisaba, un pastor, o no sé quién, no sé cuánto. No, vamos en el nombre porque Cristo nos ha enviado y podemos decir en el nombre de Jesús, te voy a decir una cosa. Y somos autorizados. Incluso podemos decir, somos entonces autorizados a orar por los enfermos, a predicarles, a anunciarles la buena noticia. Somos autorizados porque Dios nos ha autorizado, porque Cristo ha sido autorizado para autorizarnos. ¿Habéis entendido? ¿Verdad? Ni siquiera lo tengo escrito esto, ¿eh? Salió así. Así que es así, ¿no? Bueno, así que hay una cosa interesante, ¿no? Quiero saber, quiero notar que el versículo ir, ¿no? Ir, por tanto, ir, ¿no? Dice ahí. Aquí está puesto en imperativo, ¿no? Es así. Sí, yo no soy muy gramática español, pero bueno, imperativo, ¿no? Sí. O sea, es una orden, ¿no? Ir. Es curioso que parece ser que en el original griego no viene en imperativo, sino que viene como algo presente, que es como una realidad, ¿no? Vais, no sé, no dice id, dice vais, o mientras vais, mientras estás caminando en la vida, eso es lo correcto. Tienes que hacer discípulos. Mientras vas caminando en tu vida, a lo largo de tu vida,
¿Ah? Es una realidad, todos estamos caminando en nuestras vidas, vamos por ahí, por allá, y vamos en nuestro trabajo, vamos en nuestra familia, vamos en nuestro entorno, ¿verdad? Y a ser discípulos, entonces. No es cuestión de ir y coger tus maletas y marcharte de aquí, sino mientras estás caminando, mientras estás viviendo, podemos decir, tu vida, que es normal, cada uno la hemos recibido de parte de nuestro Señor, entonces tienes que hacer discípulos, si la orden viene después. Y es muy interesante saber esto porque muchas veces hemos pensado que Dios nos mandaba a un ministerio intercultural, ¿no? Que nos vayamos. Y es verdad que muchas veces hay personas que se sienten llamados a marcharse. Soy uno de ellos porque yo estaba tranquilo en Suiza, ¿eh? No sé por qué me metí este follón. Pero sentido que teníamos que venir. Entonces es otra historia, ¿no? Pero no es dado a todo el mundo, eso. A algunos sí, pero a algunos no, ¿verdad? Pero la cuestión es que justamente ahí está. Mientras tú vives, mientras tú vas al colegio, mientras vas a tu trabajo, mientras vas a la universidad, o mientras vas, estás desempleado y vas a DINEM ahí a buscar trabajo, a ver si te lo dan, ¿verdad? Mientras haces esto, haz discípulo. Ahí está la cuestión. Haz discípulos. Así que entendemos que a no usar el modo imperativo en el griego, el verbo puede traducir más precisamente como mientras van, es decir, el ir no es resultado de una acción planificado y deliberado de nuestra parte, más bien es el resultado del camino que estamos viviendo. Entonces tengo que tener la visión de que soy comisionado para ser discípulo. El sábado pasado tuve la oportunidad de participar, ayer no, el anterior, de participar a lo que se llama el Foro de Lausanne. Para que veas que trata este movimiento, les propongo un vídeo, yo no sé si lo pueden ver, ¿se podrá hacer o no? Tú lo tienes ahí, ¿verdad? Que explica realmente lo que es el Ministerio de Lausanne, que nació en el 68, creo, por ahí, en Lausanne, en una ciudad en Suiza, donde Billy Graham y todo su equipo vinieron y pasaron tiempo ahí para reunir a todos los delegados del mundo entero de evangélicos para planificar un foro, es decir, un sistema de conversaciones y de estudios y de oración también para la evangelización del mundo. Ha sido desde entonces, cada año se está haciendo y cada 10 años creo que hacen un congreso, de saber dónde. Pero es interesante. Y entonces en España también existe este foro, donde el otro día había más de 90 personas en el Zoom, ¿no? Y todos ellos eran gente de distintas religiones y todos pastores o todos personas, ¿sí? Y entonces nos pudimos reunir y hablar sobre la misión que nos es encomendada. Y fue muy interesante eso, por eso quiero hablarles un poquito de eso ahora. Vamos a ver si vemos esto del Foro de Lausanne. Conexiones. Nos unen y acercan. Nos permiten hacer más de lo que podríamos hacer solos. ¿Qué pasa cuando juntas a la gente adecuada con las ideas adecuadas en el momento adecuado para el propósito más importante del mundo? Algo increíble. Durante 40 años, el movimiento Lausana ha estado conectando ideas e influenciadores para la misión global, la misión de Dios. Llamándonos juntos para abordar los principales desafíos y oportunidades a los que la Iglesia se enfrenta a nivel global. Empezando en 1974 con Billy Graham y John Stott, conectando más de 2.000 líderes de más de 150 países. Primero en Lausana, Suiza. Luego en todo el mundo en las décadas siguientes. El encuentro mundial más representativo de la historia de la Iglesia. Conectando líderes para orar humildemente, planear y colaborar juntos para un avance, resultando en ideas que cambiaron el curso de las misiones mundiales, llamando a la Iglesia a compartir el Evangelio en palabras y en obras, enfocándose por primera vez en los pueblos no alcanzados, introduciendo la visión de misiones en las ciudades, considerando la ventana 1040, alcanzando a las comunidades de la diáspora
extendiendo el Evangelio entre los que aprenden oralmente. Hay nuevos desafíos. Hay nuevas oportunidades para la Iglesia Mundial de hoy. Debemos traer juntos lo mejor Para el motivo más importante, que Cristo sea conocido. Movimiento Lausana. Conectando ideas e influenciadores Para la misión mundial. Habéis visto que es interesante de ver, ¿no? Que hay misioneros por todas partes, hay lugares del mundo todavía que no han recibido el Evangelio y Dios nos llama también a que haya personas que se levantan y que vayan muy lejos a predicar el Evangelio. Pero uno de los enfoques más interesantes, o sea, interesante todo, pero más preciso que se ha comunicado últimamente, primeramente que Europa vuelve a ser un país de misión, donde hay que enviar misioneros a Europa, porque es terrible, parece ser que los países menos evangelizados vienen otra vez a ser los países europeos, parece increíble, ¿verdad? Que hay tanta facilidad y libertad para el Evangelio y sin embargo, incluso vas ahí en la calle y la gente no sabe nada del Evangelio, no saben nada. Por consiguiente, entendemos que estamos en una cultura no solo atea, sino que desconoce el Evangelio, porque el diablo hace tiempo ya que apartó la enseñanza religiosa en los colegios y en todo eso, y vemos que la gente no sabe nada de la Biblia, no sabe nada de Jesús. Se festeja Navidad hoy en día y dice, pero ¿para qué festejamos? ¿No? Para la familia, sí, todo va bien, ¿no? La familia, pero poco más, ¿no? Y nadie se acuerda que Navidad es Jesús. Tendremos que proclamar eso nosotros este año, bien fuerte, ¿sí? Navidad es Jesús, ¿verdad? Y recordar que Jesús ha venido de verdad y nuestra fe está basada sobre un hecho histórico, no sobre una utopía, un pensamiento así en el aire, sino que nuestra fe está basada sobre algo real que ha ocurrido. Y nuestra fiesta, y quizás probablemente es una de las únicas fiestas que se celebran en España, que tiene un trasfondo absolutamente histórico y verdadero. ¿Verdad? Lo demás es todo fantasía muchas veces, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Y sin embargo, pues, mi pregunta ahora para ustedes esta mañana es, ¿dónde está tu lugar de misión? Hemos entendido que todos somos misioneros, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿dónde está tu lugar de misión? Y deberías de preguntártelo, ¿no? Muy bien. Hacer discípulos en nuestro mundo laboral era el tema que hemos debatido la semana pasada, justamente. Era muy interesante de ver que en nuestro contexto en España, posiblemente el mundo laboral sea uno de los campos misioneros más desatendidos. Simplemente por no verlos como lo que es un lugar de misión. ¿Tú entiendes que tu lugar de misión es tu lugar de trabajo? ¿O que tu lugar de trabajo es tu lugar de misión? Y claro, algunos dicen, no, pero yo no trabajo. No, pero entendemos bien que todos tenemos un campo alrededor nuestro donde nos movemos, que sea en el paro o que sea más trabajando. Pero cuando usted está trabajando, está en medio de un grupo de personas. Este grupo de personas son los que tú estás llamado a evangelizar y a ser discípulos. ¿Nunca te has planteado eso? Es tu responsabilidad. Si Dios te ha dado un trabajo, no es para solamente darte de comer a fin de mes. Es que te ha dado un campo de misión. ¡Wow! A ver, pues, y si Dios te ha dado la entrada en la universidad, es tu campo de misión. ¿No lo creen? Y si Dios te mandó en un bar a trabajar ahí, es tu campo de misión. El trabajo es donde muchos pasamos más tiempo y donde invertimos más energía. Es el ámbito donde se desarrollan ideas, se toman decisiones que acaban afectando a la sociedad. En el trabajo es posible que el lugar más, donde más dilemas, más presiones, más tentaciones también puede haber, es el entorno donde realmente un cristiano tiene que pelear fuerte, ¿no? Y donde quizás es más difícil testificar con la boca, así, de decir, conviértense ustedes, si no os vais al infierno todos, ¿no?
Probablemente no está diciendo eso a la gente, ¿no?, que la rodea, ¿verdad? Y es complicado eso de poder llegar a explicar el Evangelio a la gente, obviamente, ¿no? Por eso que es absolutamente necesario que lo hagamos ante todo con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser. Y muchas personas tienen conflicto para ser misionero en su trabajo porque quizás no saben muy bien si su testimonio es correcto. Porque si dais mal testimonio, obviamente predicar sobre un mal testimonio, chungo, como se dice aquí, bastante chungo, es verdad. Entendemos eso, ¿no? Entonces, por último, es donde más relaciones vais a crear con personas no cristianas. Yo, es increíble, yo solo me relaciono con cristianos. Solamente cuando voy al supermercado, a lo mejor saludo a una persona que no lo es, pero ustedes tienen la oportunidad de estar con no cristianos. Y entonces es vuestro campo misionero, obviamente, ¿no? Entendemos esto, ¿no? Y entonces, donde vais a crear redes de contacto y todo eso, donde la gente también les va a ver, les va a mirar y les va a considerar. Yo tengo un testimonio absolutamente desastroso de una persona que me acuerdo mucho, hace mucho tiempo, así que no son de ustedes, ¿vale? Pero me dijo, oh, yo hace 30 años que estoy en esta fábrica y nadie sabe que soy cristiana. Y lo decía de forma un poquito orgullosa, ¿sí? ¿No? ¿Sabe? A mí nadie me sabe que soy cristiano. Y dice, bueno, pues mira, a ver, ¿qué has hecho durante estos 30 años entonces? Como decir, no, lo más importante es testificar. Bueno, si tú testificas con tu manera de ser, llegará forzosamente un momento donde la gente te va a preguntar, ¿verdad? No solamente, ay, qué buena persona es. Va a decir un día, ¿y por qué eres buena persona? ¿Entendemos eso? No puede ser de otra manera. Llegará un momento donde te va a preguntar, oh, ¿dónde vas este domingo? ¿Vienes con nosotros? No, yo voy a la iglesia. ¿Cómo que vas a la iglesia? Y ya está. ¿No? Si durante 30 años has estado en una oficina y que tus compañeros o compañeras no te han preguntado lo que vas a hacer el domingo, no me lo creo. No me lo creo. ¿Estás de acuerdo? No. Entonces hay algo que no funcionó ahí, está claro. Yo no sé si a ti te han preguntado una vez, oye, tú eres cristiano, ¿dónde vas y qué estás haciendo? Eres un tipo raro, diferente de los demás. Pero raro en buen sentido, entonces no, ¿verdad? Así que vemos esto, ¿no? Ahora bien, este mandamiento tiene que ser acompañado ante todo de la autoridad de Cristo. Por eso está marcado ahí, os he dado autoridad, ¿no? Significa que nosotros somos bajo la autoridad de Cristo. Y si somos bajo la autoridad de Cristo, significa que Cristo nos acompaña, Cristo está en nosotros y eso se tiene que ver. Se tiene que sentir. Y tarde o temprano se sentirá. ¿No creéis? Sin lo cual nuestras palabras suenan huecas. El lugar de trabajo es dar oportunidad a que otros que nunca irán a la iglesia vean a través de nuestra vida en qué consiste eso de ser cristiano y qué significa seguir a Cristo. Pues lo están viendo a través de nosotros cada día. Estarán viendo cómo nos relacionamos, cómo usamos nuestras palabras para cuidar, para corregir, para denunciar incluso las injusticias, pero nunca con el afán de dañar innecesariamente al otro, cómo actuamos bajo presión, cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen feas, o qué lugar ocupan en nuestras vidas valores del reino de Dios, como la solidaridad, la excelencia, la perseverancia, la generosidad, la justicia, la paz, la esperanza, el amor, la bondad, la integridad o el perdón. Todo eso está en Cristo, que está en nosotros. Y si tiene que revelarse esto hoy, la gente tiene que verlo. Quizá no el primer día. ¿Entendemos lo que quiero decir? Automáticamente algo va a pasar. Entonces nuestro campo misionero
es donde nos encontramos, obviamente. Y muchas veces a través del trabajo, de nuestra empresa, donde estamos trabajando, donde nos estamos moviendo. Tiene que llegar un momento donde hay lugar para testificar. Pero muchas personas no se atreven a testificar, porque en el fondo saben que su propio testimonio no corresponde. Así que Dios nos puede llamar a trabajo y a ámbito muy distinto, y desde ahí usamos para su gloria, así que no nos debemos ni subestimar ni despreciar. Hay un hombre que escribió libros, se llama Tim Keller, y en su libro, Toda buena obra, dice así: me sorprende el orden consecutivo en que aparecen en la Biblia los libros de Esdras, Nehemías y Esther, y ver cómo Dios usa cada uno de ellos a través de profesiones y contextos distintos. Por ejemplo, Esdras era un sacerdote que trabaja en un ámbito religioso, y él es misionero en su sitio, habla y está de parte de Dios en un lugar, ¿de acuerdo? Nehemías era un planificador, desarrollador de ciudades que trabaja en el ámbito civil, y él mismo también ha sido un auténtico testimonio, profeta en su lugar, ¿verdad? Y Esther fue reina en un país que no era Israel, ¿verdad? Y era judía ella, pero sí que tuvo que testificar ahí en su lugar, y ocupaba un lugar, podemos decir, de ámbito público. Todo el mundo la conocía, como una estrella de cine o de saber, de la canción, o lo que sea. Pues en su ámbito tuvo que demostrar que estaba bajo el control de Dios. Cual sea la situación donde te encuentras, tienes que estar bajo el control de Dios, ¿no? Dice, toda autoridad me es dada y me ha sido en el cielo. Poco siguiente, id. Y mientras vayáis a ser discípulos. Para terminar, simplemente quiero decir, nosotros somos portadores de esperanza, ¿no? La esperanza la tenemos en Cristo, y ahora mismo podemos decir que vivimos en una época donde más la gente necesita esperanza. Si vemos lo que está pasando con esta pandemia, lo que está ocurriendo específicamente en este tiempo, pues entendemos que muchas personas están perdiendo la razón y han perdido la esperanza, y no saben realmente lo que va a pasar, tienen miedo. El otro día se estaba diciendo que más del 50% de la población, y más después cuando seguiremos, está realmente bajo un estrés terrible, no solo por la pobreza que ha engendrado esta pandemia, sino también por la incertidumbre de repente la gente ha sido sacudido en su interior y no sabe a qué santo referirse, como dice el dicho, ¿verdad? Y no sabe dónde tirar. Hasta los propios políticos no dan confianza en nada, ¿verdad? Y realmente la gente está medio perdida, de verdad. Cuanto más nosotros como misioneros somos portadores de esperanza, y eso debería de verse en este tiempo, amén. Debería ser una ocasión absolutamente extraordinaria de decir, bueno, pero yo tengo una esperanza absolutamente, absoluta. Cristo vuelve. Cristo ha creado el mundo, Cristo ha tocado mi vida, y podemos pasar por un tiempo terrible y horroroso, puede ser. Yo me puedo morir de este COVID, yo qué sé, pero mi esperanza está a tope, ¿no creéis? Y eso tiene que ver, la gente que nos rodea lo tienen que entender y verlo, ¿no? ¿De acuerdo? En 1 Pedro 3, versículo 14 a 15, vamos a ver, dice así, 1 Pedro: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y después, ¿sí? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Eso es fantástico. Estar preparado de presentar defensa de la esperanza que está en vosotros. Significa que dice, oye, ¿tú qué esperanza tienes tú?
¿Y te estás preparado para explicar la esperanza que hay en ti? Primero, ¿estás preparado para demostrar que tienes esperanza alrededor tuyo? Y segundo, ¿estás preparado para explicar realmente de dónde proviene esta esperanza? Es lo que dice Pedro, ¿no? Yo creo que es fantástico, ¿no? Y yo te voy a decir a ti, te voy a preguntar, ¿estás dando de hablar? Es lo que está diciendo ahí. Yo no digo hablar mal de ti, ¿no? Digo, estás dando de hablar porque tu esperanza es tan grande que la estás gritando casi, no solo con tu voz, pero con tus hechos, ¿verdad? La gente nos pregunta sobre nuestra esperanza. Hay patrones, empresarios, cristianos, ¿saben?, que prefieren contratar personal que no son de su iglesia porque han tenido demasiado disgusto con ellos. Lo he oído. Es increíble, ¿verdad? También hay obreros cristianos que no quieren trabajar con empresarios cristianos por la misma razón. Es terrible. Entendemos que si ambos están llenos de Cristo, esto nunca debería de pasar. Y podemos decir que en el ámbito laboral sería lo extraordinario, tener obrero cristiano y patrón cristiano, ¿no? Y entonces ahí hay una perfecta armonía porque están dominados por Cristo. Y no hay injusticia entre uno y el otro. Uno trabaja de todo su corazón para que esto vaya bien en la empresa y el otro paga con todo su corazón para que su obrero no falte de nada. El famoso conflicto obrero no existiría, no habría sindicatos y grupos de empresarios, yo que sé, no habría nada de eso porque los cristianos entre ellos podrían vivir a perfecta armonía. Parece una utopía, pero debe de ser así, ¿verdad? Y así debería de ser. Pero justamente pues vemos que muchas veces es lo contrario que está pasando, entonces eso es grave. Es grave. Y cuando hablamos de que estamos en misión, deberíamos de reflexionar más sobre esto. Si estoy en misión, incluso si mi patrón no lo está, porque es ateo, no quiere saber nada y es injusto y lo que sea, yo estoy en misión para anunciar el reino de Dios donde estoy, independientemente de lo que está pasando en mi trabajo, ¿verdad? Y tengo que trabajar para la justicia, obviamente, pero no soy un sindicalista ahí reclamando siempre los derechos de uno y de otro. No, yo voy ahí porque soy misionero y voy a hablar de la esperanza que hay en Cristo. Es lo más importante. ¿Amén? Así que tenemos bien que nuestro lugar de trabajo da la oportunidad a los que nos rodean de ver la diferencia y el cambio profundo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que quieren hacer cambio también en la suya. Así que mi oración para terminar esta serie también es que el Señor nos ayude a desarrollar una convicción profunda de vernos y actuar como misioneros en medio de nuestros trabajos, en medio del campo misionero que tenemos nosotros. Que sea en esta calle, que sea en nuestra familia, que sea en nuestro trabajo, que sea en la universidad, que sea en esta ciudad. Tenemos un campo de misioneros, no hace falta ir al otro lado del mundo, a no ser que Dios te llame realmente a ello, ¿verdad? Entendemos que todos tenemos un campo misionero y tanto todos tenemos que, mientras vamos, a ser discípulos. ¿Amén? Amén. ¿Estás dispuesto? Amén. Vamos a terminar, vamos a orar y ponernos delante del Señor. Voy a pedir a los músicos que vengan, vamos a terminar este tiempo y realmente les pediré que realmente reflexionen sobre esto, ¿no? Está bien decir, ay, qué bonito ha sido la predicación esta mañana, yo siento es fantástico, y después seguir igual a la salida, ¿verdad? El momento para nosotros es tomar decisiones. El Señor, te pido que realmente me renueve como misionero todas las mañanas. Cada mañana me vuelvas a recordar que tengo que mientras me levanto y mientras voy, tengo que hacer discípulos.